veces uno no se da cuenta lo que hace cuando sirve al Señor. Y esto es importante. A veces uno se siente frustrado. ¿Cuántos se sintieron frustrados al predicar la palabra alguna vez? ¿Sí? A mí me pasó. Uno dice, no veo resultados, no veo cambio. Y el Señor, el Espíritu Santo, mirá lo que me dijo, que en realidad uno es un eslabón en una cadena donde el Espíritu Santo es el que toma control de cada hecho y de cada momento. Entonces, aunque vos no veas resultados, aunque vos no veas fruto, no te preocupes, porque el Espíritu Santo va a hacer su obra. Amén. Y esta es la confianza que nosotros podemos tener. Amén. Vamos a estar puestos en pie un momento, estemos puestos en pie. Yo quiero que oremos juntos al Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y ora al Espíritu Santo. Padre, bendito sea tu nombre en esta noche. Gracias porque estás acá. Prometiste que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en tu nombre, allí ibas a estar vos en medio de ellos, para obrar, para manifestarte. Pido por cada uno de tus hijos que vino a este lugar, los que vinieron angustiados, tristes, enfermos, en esta tarde experimenten el poder de tu Espíritu Santo. Tócanos, Dios. Pedile que te toque ahí donde estás. Señor, tócame en esta tarde. Tócame con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, transfórmame, aféctame, que nunca más sea la misma persona. Lo pido en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Tócame en esta hora, Jesús. Tócame, Jesús. Pido por todo aquel que ha venido con una gran expectativa por lo que vayas a hacer, que le visites en esta noche en el nombre de Jesús. Aquellos que dejaron a alguien enfermo, también experimenten el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, tomen asiento, tomen asiento. Bueno, hoy es una gran fiesta. Celebramos con Alejandra la amistad que podemos tener con los pastores que ustedes tienen. Y eso es tan pero tan importante, y quiero reconocer el trabajo de los pastores. Sé que ellos aman este lugar. Siempre que hablamos, ustedes están ahí en las conversaciones, en sus preocupaciones, en sus oraciones. Y eso es la iglesia, ¿no? Estamos viviendo una noche muy especial, y a veces cuando uno piensa en la iglesia, dice, bueno, ¿qué será la iglesia, no? ¿De qué se trata la iglesia? ¿Cómo definirla? ¿Cómo compararla? ¿Con qué lo podemos comparar? Yo le puse por título a esta charla, la iglesia más que un edificio. ¿Cuál es el título de esta charla? La iglesia más que un edificio. Ahí el pastor Mario contaba, comenzamos acá muy cerquita, en la calle de Estados Unidos, en una carpa, y ahí nos quedábamos a dormir. Arriba de la plataforma dormíamos para cuidar la carpa que teníamos ahí puesta. Y de repente después se pudo trasladar la iglesia a una casa. Y luego, gracias a Dios por esta hermosa propiedad donde hoy en día ustedes están. También en mi caso, miren, hemos estado en carpas, en cines, ¿no? En terrenos, en edificios que eran garage, en diferentes lugares. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia, sin lugar a dudas, es más que un edificio. El edificio es importante, pero no es lo esencial. Yo por mucho tiempo pensé que la iglesia es el edificio. Cuando uno sale de la casa y alguien te pregunta ¿a dónde vas?, uno dice voy a la iglesia.
Y en realidad está viniendo ¿dónde? Al edificio, ¿no? Por eso te decía que la iglesia es mucho más que el edificio, ¿no? Claro, a veces uno piensa de esta manera por la estructura social que nos va marcando, ¿no? Uno ve la casa de gobierno, ahí está el gobernador o está el presidente. En un cuartel de bomberos dice, ahí están los bomberos, o en la comisaría, ahí está la policía. Y de repente uno dice, en la iglesia, ¿ahí quién está? Supuestamente, ¿quién está? Dios. Es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero miren que dice la Biblia que Dios con sus palmas, dice Isaías, midió los cielos, ¿no? Con el hueco de su mano, hagan así, como que está juntando algo. Dice que midió los mares con el hueco de la mano. Es decir, todos los mares del mundo, océanos, la Biblia dice que entran en ese hueco de la mano. Con las palmas midió los cielos. Tremendo. Ahora, en realidad Dios no tiene mano, pero esta imagen lo que nos ayuda a comprender a nuestra mente limitada. La mente trabaja y piensa por comparables, ¿no? Si uno quiere, nunca vio una llama, por ejemplo, y vos se lo querés describir a alguien, lo que vas a hacer es comparar a la llama con un animal como parecido, similar, ¿no? Y cómo poder describir a Dios. Entonces la Biblia utiliza estas imágenes para ayudarnos a entender. Es decir, que el Dios que nosotros tenemos es mucho más grande de lo que podemos entender o pedir. ¿Por qué? Porque tiene una mano que en su hueco entran todos los mares y los océanos. Dice que con 3 dedos, mira, así, hace así, 3. Dice que juntó el polvo de la tierra. Tremendo, ¿no? Uno que va a decir, qué mano gigante que tiene Dios. Pero eso nos ayuda a entender que mi Dios es grande. ¿Cómo es tu Dios? ¿Por qué no levantás tu mano derecha? Dale. Y decí conmigo, mi Dios es grande. Otra vez, mi Dios es grande. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, ese Dios que dice que la tierra es felpudo de sus pies. ¿Viste cuando uno llega a la casa hay un felpudo, un trapo de piso, y uno se sacude ese felpudo que debe medir unos 50 centímetros por 30? Dice que eso es la tierra para los pies de Dios. Es grande Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo ese Dios tan grande puede entrar en un templo hecho de manos de hombres? Entonces, la iglesia es más que un edificio. Ahora, ¿qué será la iglesia? Yo quiero que miremos 3 aspectos en esta noche, que de alguna manera hay muchísimos más que describen lo que es la iglesia. En primer lugar, la iglesia es una gran familia. ¿Qué es la iglesia? Eso es lo que uno encuentra, una gran familia. Hay una familia que es la familia de sangre, pero luego hay una familia que es espiritual. Miren lo que leí en un diario que me sorprendió. Era un anuncio que salió en el diario y tenía este relato. Vivía la vida un abuelo italiano apáticamente en una aldea dormida en las afueras de Roma, Italia, junto con sus libros y 7 gatos. Su esposa había muerto hacía 12 años. Su única hija trabajaba en Afganistán. Su vida tenía un ritmo sórdido, rara vez se aventuraba a salir o a hablar con otras personas. Era una vida incolora, gris, solitaria. El día que decidió hacer algo, Giorgio Angelozzi, este era el nombre de este abuelo italiano, se ofreció en adopción. Así como lo escuchás, aquel hombre de 80 años publicó un clasificado en el mayor diario de Italia y decía: busco familia necesitada de un abuelo
Aportaré 500 euros mensuales a una familia dispuesta a adoptarme. Aquel anuncio cambió su vida. El periódico publicó un reportaje de primera plana sobre él. Las preguntas llovieron de lugares tan lejanos como Colombia, Nueva Zelanda, Nueva Jersey, Estados Unidos. De la noche a la mañana, Angelozzi se convirtió en una celebridad. Pasó de tener tiempo de sobra a apenas tener tiempo para atender entrevistas y peticiones. Una estrella de la música respondió. Un millonario le ofreció sirvientes, una casa junto al mar. Pero entre todas las cartas, explicó Angelozzi, una se destacaba porque venía firmada por todos los miembros de la familia: padre, madre, hermana, hermano. Las informaciones más recientes cuentan que se estableció felizmente con ellos en el apartamento de la planta baja, dando paseos por el jardín, ayudando a lavar los platos y otras tareas. Dice él: no pude haber elegido mejor. Quizás fue suerte o quizás Dios que anhelaba, que andaba buscando. No sé, pero supe enseguida que había encontrado un nuevo hogar, mi familia. Y me encantó esta historia, porque ustedes saben que en definitiva lo que todos buscamos en la vida es tener un hogar, es tener una familia, es tener una identidad, es tener una pertenencia. Y eso es Príncipe de Paz. Es una familia, es un lugar donde uno encuentra una identidad. Donde a mí me pasó, yo conocí al Señor y luego, como en el caso de Mario, como amigo, pasé mucho más tiempo con él que con mi hermano de sangre. Y quizás me veía o todos los días o todos los fines de semana, y quizás con mi hermano pasaba mucho tiempo y no me veía. Quizás algo de esto te pasó a vos. Y uno empieza a establecer un vínculo, una relación, a encontrar una familia espiritual. Hoy en día la familia está en una gran crisis. Es la institución más antigua que ha acompañado al ser humano desde que el ser humano es tal. En la familia es donde uno se siente protegido, es donde uno encuentra seguridad, es el lugar donde uno se siente abrigado, es el lugar donde uno encuentra paz, es el lugar donde uno tiene todo lo que necesita y también se puede sentir que ese es mi lugar. Por eso, si ustedes buscan en Filipenses 2:19, miren ustedes qué nos va a decir. Filipenses 2:19. A ver, yo lo tengo mal acá, el pasaje. No sé si será 2:10. Lo voy a leer, después me ayudan. Está en la Biblia. Hola, ahí estamos. Otra vez. Mira lo que dice. Algunos lo buscan ahí y después me dicen: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dice el apóstol Pablo que ahora somos miembros de la familia ¿de quién? De Dios, ¿no? Miembros de la familia de Dios. Y ese es el plan que el Señor tenía. El Señor Jesús dice algo maravilloso en Mateo 16:18. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Lo leemos juntos. ¿Cómo dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús es el autor de la iglesia y dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. Es decir,
la iglesia va a tener una fuerza. ¿Y cuál es esa iglesia? Lo primero que dijimos es que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es una gran familia. ¿Qué es la iglesia entonces? Una gran familia. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, 3 hermanos? A ver, levanten la mano. O más. 3 o más. Muy bien. Bajen la mano. ¿Cuántos tienen 5? Ya un poco menos. ¿Cuántos tienen 7 hermanos? A ver. Ya van quedando menos manos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen 8 hermanos? A ver. Pónganse en pie porque ya van quedando menos. Los que tienen 8 o más. Acá hay una. Vos tenés 8, ponete en pie. Ahí también. También ahí atrás. Allá atrás, 8. Pónganse en pie, por favor, los que tienen 8 o más. Muy bien. Ahora, quédense en pie. Los que tienen 10, ¿sí? El resto se puede sentar. Los que tienen 10 hermanos. Vos 10. Wow. 10. 10. ¿Vos también? Ponete en pie, dale. Algunos tienen 10 hermanos y encima cansados están. Ponete en pie. Muy bien, allá también. ¿Cuántos tienen más de 11? ¿También? 11. Muy bien. Los que tienen menos se pueden sentar. Muy bien. Sigo, 12 hermanos. 1, 2, 3. ¿Vos también 12? ¿Sí? Allá también. Muy bien. Sigo. 3 hermanos. ¿Vos? 13. Quedaron 2. Mano a mano. 14. Allá hay 2 que tienen 14. Pónganse en pie. Muy bien. Paren. No aplaudan. 15. 15 hermanos. Ahí está contando. Se le perdió uno. Sí. 15 con vos. Allá. ¿Cuántos son ustedes? 14, ya sentate. Increíble igual. Ahí atrás, ustedes 2 que se sentaron, 14, 15. 15 hermanos. ¿Cómo es tu nombre? Isabel, le damos un aplauso. Impresionante. Sentate. Tremendo. Pobre la mamá y el papá. Tremendo. Ahora, fíjense ustedes, esa es parte de la familia, ¿no? Ella, ¿cuántos? 18. Mirá la gente, ya dice, ya estás para los Guinness. 18. Bueno, le ganó a Isabel. Impresionante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces uno tiene 3 hermanos y uno no se lleva bien con los 3. ¿Verdad o no? Ahora, yo no sé vos con los 18. Generalmente uno dice, bueno, yo me llevo bien con este, con el otro, con este de acá, pero ya 18 es tremendo, ya es una tribu eso. ¿No? Pero imagínense si a veces en una pequeña familia uno no se lleva bien con todos y a veces pasa días sin hablarse. ¿Qué pasa en la gran familia de Dios, ¿no? Pero ustedes vieron qué sucede en las familias. A veces uno dice, bueno, porque mi hermano, porque el otro, pero cuando hay un problema, y bueno, es mi familia, ¿no? Y cuando hay una circunstancia, ahí uno está, es mi sangre, uno dice. Y así sucede en la familia de Dios. Y esto es muy interesante y muy importante. A veces hay gente que se enoja, yo sé que acá no pasa, y dice, me voy a otra iglesia. ¿No? Yo sé que acá esto no sucede, pero de donde yo vengo lo he escuchado. No sé vos, Miguel, si lo habrás escuchado, o Walter, me voy a otra iglesia. Ahora,
en realidad yo me puedo cambiar de edificio, pero no me puedo cambiar de iglesia. Por eso la iglesia es más que un edificio. Hay gente que dice, bueno, yo me voy a otra iglesia, y yo le preguntaría, ¿a qué iglesia? Hay gente que lo que se puede cambiar es de edificio, pero no de iglesia. Porque la iglesia del Señor es una. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, esta es una congregación, este es un redil. Como donde yo pastoreo es otro redil, donde está Miguel, es otro redil, donde está Walter en Pilar, es otro redil. Pero la iglesia del Señor es una. Hoy en día mucha gente toma la iglesia como un auditorio, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo voy a lo de Carníbal. Como que Carníbal lo puede salvar. Hay gente, yo sé que aquí no pasa, que directamente llega para la predicación. Es como que, ¿viste cuando alguien va al cine? ¿Te gusta ir al cine? Y uno sabe que siempre la película empieza, ¿cuánto? 10 minutos más tarde. Y antes, ¿qué hay? Publicidades. Y algunos dicen, no, todo lo que canta, no, yo llego para la predicación. Y en realidad, hoy en día hay una cultura donde la gente toma la iglesia como que fuera un auditorio, que va a escuchar a un conferencista, pero eso no es la iglesia. La iglesia es una familia donde se crean vínculos que en el libro de Efesios el apóstol Pablo habla de coyunturas. ¿De qué habla Pablo? Coyunturas. La coyuntura es lo que se inserta en cada hueso, es el tendón que se inserta en el hueso y luego continúa con el músculo y une a un miembro con el otro. Por ejemplo, hace así. Vamos, con una mano. Muy bien. Pará, ya, ahí está. Contá los dedos. ¿Siguen estando todos? ¿Por qué están los dedos? Porque están acoyuntados a la mano. Eso es lo que pasa cuando uno corre el colectivo, que no se desarma. ¿Está bien? Si no, quedaría un hueso. Pare, colectivero, se me quedó una pierna. Pero a veces con la iglesia, ustedes vieron, quizás sucede lo distinto. Hay una prueba, hay un problema, y en la iglesia capaz la sacudís y se quedó así. Se le perdieron 3 dedos, ¿no? O 1. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Es que quizás hay mucha gente que no entiende que la iglesia es más, quiere escuchar una predicación, que es ir a cantar porque la música me gusta. En un momento yo tengo que entender. ¿Saben que Pablo habla de muchos bautismos? El bautismo en aguas, la Biblia habla del bautismo en el Espíritu, pero habla del bautismo en el cuerpo. Es el momento que cuando uno tiene una manzana y la ve, la identifica de color y dice, es una manzana. Pero luego que me como la manzana y mi cuerpo la asimila, ya la manzana perdió su identidad. ¿Y ahora qué pasa? Es parte de Osvaldo. Y eso es lo que debe de pasar también cuando yo tengo la experiencia de entender que la iglesia es una gran familia. ¿Qué es la iglesia? Donde se pierde el protagonismo, el individualismo. La era que nos toca vivir, los que estudian, dice que se llama posmoderna. Es la posmodernidad. La característica de la posmodernidad, ¿saben cuál es? Es el individuo y el egoísmo. Es el sálvese quien pueda. Por eso las empresas trabajan para lograr fidelidad en los consumidores. No sé si te pasó alguna vez querer dar de baja algún producto, puede ser un cable. A mí me pasó en una oportunidad querer dar de baja algo y la persona me insistía que no y me ofrecía algo y me dijo, espere un minuto, y me traspasó la llamada. Luego alguien me explicó que me traspasaron a un departamento que se llama de fidelización del cliente. Tratan de retener al cliente para que no se vaya. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque la cultura de hoy en día es una cultura individualista. Es justamente esa cultura en
contra de la cual Jesús fue a través de la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos escucharon la parábola del buen samaritano? ¿Sí? ¿Te acordás? Donde Jesús le preguntan quién es el prójimo y cuenta una historia donde hay alguien golpeado, malherido, que lo robaron, tirado al costado del camino, y pasa un religioso y sigue de largo, pasa un levita y sigue de largo. Los dos son oficios de la religión. Y en cambio viene un samaritano, alguien que no se hablaba con los judíos, pero se detiene, se acerca, lo ayuda. Y Jesús nos está hablando de la importancia de la compasión, del amor, de la solidaridad, de preocuparme si alguien en la célula dejó de venir y no esperar que el trabajo lo haga el líder, sino yo mandarle un mensajito, llamarlo: ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Y por qué te interesás? Porque es mi hermano. ¿Cuántos lo tienen a Dios como Padre? A ver, levanten la mano, bien en alto, y no la bajes. No la bajes, ¿sí? Ahora mira para los costados. ¿De qué te das cuenta? Que hay otros que lo tienen a Dios como ¿qué? Quiere decir que el que está a tu lado es... Dale un abrazo, hermano querido. Dale un abrazo, hermano querido. Entonces, la iglesia es una gran familia. Gálatas 6:10. Miren lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero ¿qué dice? Mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Es decir, que no solamente es mi relación con Dios de manera individual, que hoy en día la gente quiere tener una relación personal. Hay algunos que dicen, bueno, yo busco a Dios pero no voy a la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la familia. Él va a venir a buscar a la iglesia. Hoy en día hay gente que dice, bueno, yo no me congrego, pero veo el culto por internet. Y la internet es un gran avance que hoy en día la tecnología nos da, pero no puede reemplazar ni sustituir la comunión, la amistad. Por eso trabajamos con grupos pequeños que le llamamos células, porque estamos en un culto así y a veces hay gente que no conocemos, pero ahí en la célula, en el grupo pequeño, ahí veo la cara, veo el rostro, veo lo que le pasa, lo que le duele, me puedo interesar, puedo saber lo que le pasa y se pueden interesar también por mí. En segundo lugar, la iglesia no solamente es una gran familia, sino es un lugar de restauración. ¿Es un lugar de qué? De restauración. Recuerden ustedes cuando el Señor le revela a Jeremías sobre la obra que él hace, lo va a llevar a la casa de un alfarero. Y Jeremías, cuando llega, ve que el alfarero está trabajando en la arcilla, en la rueca. La rueca es la máquina que tiene el alfarero, donde da vuelta la arcilla, y vieron, la va moldeando, y en un punto malogra la vasija, la echa a perder, la rompe y la vuelve a hacer. La iglesia es un lugar de restauración. Justamente en el programa de televisión, ¿cuántos ven Crónica? ¿Vieron el programa que ahí tenemos a la noche de lunes a viernes? Bueno, estuve grabando ayer y entrevisté a alguien y me impactó tanto. Un hombre, historia como la de tantas otras, que cuando él era chico el padre lo abandona, la madre después se casa con otro hombre y lo abandona, a él lo cría los abuelos, pero al poco tiempo se convierte en un chico de la calle y comienza a ser lo que todos conocemos, un cartonero, un pibe de la calle. Vivía juntando cartones y vendiéndolo, pero poco a poco su corazón se llenó de amargura, de odio, de resentimiento. Él sentía que no podía hacer nada, que no servía para nada. Cuando hablaba tartamudeaba, era torpe con las manos. Él creía que su vida no tenía sentido.
En más de una oportunidad intentó quitarse la vida, pero se sentía tan infeliz que ni había podido lograr el cometido de quitarse la vida. Cuando él pensaba que ya nada más tenía sentido, le hablan de Jesucristo, lo invitan a unas reuniones y se integra a la familia de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de restauración, sanando su corazón, restaurando su autoestima, permitiéndole entender que aunque el padre y la madre lo habían dejado, como dice la palabra, con todo yo, Jehová, te voy a recoger. Y Dios le dio, demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él se llama Sandro. Dios le dio una nueva identidad, un nuevo deseo, un sueño. Y saben que hoy en día Sandro, el tiempo pasó, el Señor restauró su vida, se convirtió en un empresario. Él vive en Neuquén, tiene 80 empleados en su empresa que brinda servicio a petroleras. Pero lo más interesante es que hoy en día Sandro todavía no sabe completamente escribir ni leer. Todavía está aprendiendo. Pero a pesar de todo eso, para describirlo y darse cuenta ustedes de quién estoy hablando, sacó un libro que se llama De cartonero empresario. Cuando Luis Palau recorre algún país de Latinoamérica, lo invita para que le hable a los empresarios. Me decía: Osvaldo, yo estoy sorprendido. Hace poco tiempo vino de Suiza, imagínense ustedes, fue a dar una charla para empresarios. Alguien que su vida no tenía sentido, pero al conocer a Jesús, al entrar en la iglesia, el Señor restauró su vida y hoy lo está usando poderosamente. Amén. Recuerdo el caso de una joven, Marjorie. Ella llegó a Argentina para poder hacer un máster en medicina. Ella venía de Ecuador y claro, alguien de la congregación le habló de Jesús, la invitó a la iglesia. Y yo la conocí en el momento que ella regresaba para Ecuador. Al terminar un culto se acercó, me pidió hablar en uno de los costados y yo le dije: sí, contame. Me dijo: pastor, yo soy Marjorie, vengo de Ecuador, acabo de terminar un posgrado, una especialización en medicina y regreso a mi país. Y empezó a llorar y dijo: la verdad que voy a extrañar tanto este lugar, porque acá conocí a Cristo, acá el Señor restauró mi vida. Yo venía de una historia muy difícil, mi padre alcohólico, golpeador, pero cuando conocí a Cristo, el Señor sanó mi corazón, me ayudó a perdonar, a dejar atrás el pasado y tantas heridas. Pero sobre todas las cosas, pastor, acá aprendí a soñar. Y regreso a mi tierra con un gran sueño que Dios me pueda usar. Saben que pasaron unos años, pero ella se mantuvo en contacto con los que fueron sus líderes en Catedral de la Fe en nuestra congregación. Y un día me mandó un video. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ella llegó a ser ministra de salud en la provincia, una provincia que se llama Entre Ríos, en Ecuador. Y dijo: pastor, yo vine de Argentina con un sueño y hoy le quiero agradecer porque la iglesia me restauró, me enseñó a soñar y hoy en día soy ministra en salud pública en una provincia en Ecuador y ahora el ministro de la Nación de Salud me convocó para trabajar en el equipo de salud nacional y todo esto se lo debo a Jesucristo, que Él restauró mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que este es el lugar donde uno aprende a soñar, donde el Señor nos restaura en un mundo que nos descalificó,
en un mundo que nos dijo que no servíamos para nada, en un mundo que muchas veces nos marginó y nos dejó a un costado. Esa es la iglesia. La iglesia es un lugar de restauración, es una casa de restauración. Y en tercero y último, no solamente la iglesia es una gran familia, no solamente es un lugar de restauración, sino también la iglesia es un lugar de milagros. ¿Qué es la iglesia? Un lugar de milagros. Es un lugar de milagros. Hablando de los primeros tiempos, saben que al poco tiempo de convertirme, yo había escuchado la palabra junto a otro joven que en una tarde me llaman y me avisan. Él se llamaba Sergio y me dicen: Sergio tuvo un accidente regresando. Al bajar del colectivo, el colectivero arrancó y él cayó y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Inmediatamente cuando yo eso lo escucho, voy hacia el hospital. Era el hospital Argerich, ahí en La Boca, y me encuentro en la terapia intensiva afuera a los papás. El papá era ingeniero, un hombre declarado ateo, no creía en nada. Y yo le pregunté: ¿cómo está Sergio? Y Sergio está muy mal, tiene un coágulo muy importante, un derrame muy importante en la cabeza. No sabemos qué puede pasar. Los médicos dicen que el pronóstico es reservado. Y saben que yo salí llorando, tendría unos 16 años, y me fui caminando por la misma calle Necochea, en las espaldas del hospital Argerich, hasta el templo donde hacía poco tiempo había conocido al Señor. Cuando llego ahí en Necochea, 1066, subo la vereda y, oh casualidad, me lo encuentro al pastor José Manuel, que va a venir a predicar el domingo a la mañana. Y yo le cuento lo que había pasado, mi preocupación, cómo este amigo tan querido había tenido este accidente y ahora su vida estaba disputándose entre la vida y la muerte. Y yo le digo: ¿será que Dios puede hacer un milagro? Y él me dijo: sí, Dios todavía sigue haciendo milagros. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Saben que el 25% del tiempo que Jesús dedicó estando aquí en la tierra, lo dedicó para sanar enfermos? Y esa es una de las bases de nuestra fe. Esa es una de las bases de nuestra creencia. No es algo que pasó antes, sino Jesús sigue haciendo milagros hoy. Amén. En una oportunidad había un pastor que no creía en los milagros. Y entonces cada vez que llegaba un texto de la Biblia y había un milagro, él decía: bueno, eso es para otro tiempo, pero ya no para los días que nos tocan vivir. Cada vez que llegaba alguna manifestación del Espíritu Santo, decía: bueno, pero eso es algo que pasó hace mucho tiempo. Y así cada vez que llegaba a lo sobrenatural, la Biblia está llena de episodios sobrenaturales. Y saben que cuando llegó fin de año, una hermana muy mayor se acercó y le dijo: pastor, tengo un regalo para usted. Dice: uy, hermana, usted me distingue. Dice: tengo una Biblia para regalarle. Y le regaló la Biblia. Cuando el pastor abrió la Biblia, le dice: pero hermana, esta Biblia está cortada, le falta esta hoja, le falta este capítulo, le falta este pasaje. Le dijo: pastor, esa es la Biblia que usted predica, y si eso ya no es actual, yo preferí cortarlo. Ahora, lo que la Biblia nos dice, Jesús lo sigue haciendo. La Biblia es un libro de inspiración para que vos le digas: Señor, si lo hiciste una vez, lo podés volver a hacer otra vez. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si algo agradezco, ¿no?, a la iglesia donde me congregaba al conocer al Señor, es eso, la posibilidad de creer en milagros. Al pastor José Manuel,
incentivarnos a creer que Dios puede hacer milagros. No hace mucho tiempo atrás, en el hall de la iglesia, me encontré con una joven y me dijo: pastor, ¿lo puedo saludar? Claro que sí. Yo necesito contarle. Hace pocos meses que estoy viniendo. Cuando yo vine por primera vez, llegué a este lugar en silla de ruedas. Y míreme, estoy caminando. Dios me ha sanado. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y saben, para mí es una tremenda satisfacción en cada culto escuchar testimonios. El otro día un hombre llamado Hugo llegó a la iglesia, lo trajo su hija, estaba desahuciado. No había más chance para él, sus riñones no funcionaban. Los médicos lo mandaron a la casa y él llegó una tarde a una reunión como esta. Y claro, pidieron oración, oramos por él. Hace unos domingos atrás me lo encontré a él, y no solamente él, con toda la familia. Y entonces me dijeron los colaboradores: pastor, tiene un testimonio. Lo hice subir a la plataforma, su hija, el resto de la familia, junto a Hugo, me contaron el testimonio. Pastor, lo habían desahuciado a él, lo mandaron a la casa sin esperanza, pero algo pasó ese domingo que llegamos aquí y oraron por él, porque de manera milagrosa, inexplicable para los médicos, los riñones comenzaron a funcionar y la enfermedad comenzó a retroceder. Los médicos no lo pueden explicar, pero Hugo está sano para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hace mucho tiempo atrás fui también a una reunión como esta, a una iglesia que celebraba el aniversario. Y saben que cuando hicimos el llamado, se acercó mucha gente y el Espíritu Santo me guió a orar por alguien. Cuando me acerco a esa persona cae tocada por el Espíritu Santo. Y claro, estaban sorprendida ella con todo un grupo de gente de lo que había pasado. Y sucedió que el ujier, el colaborador que estaba al lado, al levantarse, le preguntó: ¿Y qué siente? Bueno, yo vine con un tumor en una de mis mamas muy prominente. Bueno, revísese. Fue al baño y cuando regresó esta persona con el resto de la familia, yo vi que había un gran tumulto y pregunté qué era lo que pasaba. Y entonces se acercó alguien, me dijo: pastor, esta mujer tiene algo para contar. Y dijo: yo había venido por primera vez, vine con un tumor, vine acompañado con mi familia, pero en ese momento de oración algo pasó. Vino como un poder que me tiró hacia atrás. Y al levantarme, el colaborador me explicó qué era lo que estaba pasando. Yo no entendía y me preguntó si tenía alguna enfermedad. Fui al baño a ocultarme y el tumor que tenía no está más. Jesucristo me ha sanado. Jesús me ha sanado. Gloria a Dios. Podría estar toda la noche contándote un testimonio tras otro testimonio. El milagro es una puerta abierta para que alguien conozca a Cristo. Por eso no dejes de predicar en los hospitales, donde está el enfermo, donde está el necesitado. No dudes en invitarlo, a traerlo a la iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia es un lugar de milagros, donde todavía seguimos creyendo que Jesucristo rompe las cadenas y liberta a los oprimidos, a los depresivos, a los endemoniados, a los que están enfermos, a los que no tienen esperanza, a los que piensan solamente en quitarse la vida. La iglesia es un lugar de milagros. Por eso decía al principio que la iglesia es más que un edificio. La iglesia es una gran familia. Por eso ama a tus hermanos, trabaja por la unidad, más allá de lo que experiencias que hayas podido tener. Aprendí a pasar por alto
Así dice Proverbios: la estima del hombre es pasar por alto la ofensa. Y yo me doy cuenta cuando alguien ha madurado en la vida cristiana. No se madura porque cada vez uno se compra una Biblia más grande. No se madura porque uno grita fuerte o habla en lenguas más fuertes que los demás. Uno de los rasgos de la madurez es la manera como resolves tus diferencias con tus hermanos en Cristo. Y que nunca permitas que Satanás divida aquello por lo cual Jesús ha pagado un precio. Necesitamos siempre, este es un axioma fundamental para mi vida, siempre poner la relación por encima de la razón. Eso va a salvaguardar tu familia y tu matrimonio. Cuando alguien pone primero la razón y dice no, porque yo tengo razón, entonces va a poner en segundo plano la relación. Y ese matrimonio está en grave peligro. Y así también en la casa de Dios, en la familia de Dios. A veces tendrás razones, a veces seguramente vos tenés la razón de lo que pasó, pero tu madurez te va a permitir a veces abandonar razones para poner en primer lugar lo más importante, que es tu relación. Por esa relación Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, para que nada te separe, para que vos digas: Señor, esta es mi familia, son mis hermanos, son aquellos por los cuales también derramaste tu sangre. Ayúdame, dame esa madurez para trabajar por una visión. La familia es la iglesia. La iglesia es una gran familia. La iglesia también es una casa de restauración, donde Él te va a ayudar a que te atrevas a soñar, que tus sueños sean grandes y que Dios pueda hacer grandes cosas con tu vida. Y la iglesia es un lugar de milagros, donde todo es posible para los que creen en Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos al Señor? Demos un aplauso, sí. Demos un aplauso. Y vamos a estar puestos en pie. Vamos a estar puestos en pie. Ponete en pie conmigo y vamos a orar juntos. Ahí donde estás, ponete en pie conmigo y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tu iglesia es una gran familia. Es la familia de Dios. Así como hay una familia marcada por la sangre humana, de la misma manera, Señor, hay una familia espiritual, donde estamos unidos no por la sangre humana, sino por la sangre de Cristo. Señor, ayúdame a guardar mi familia, que es tu iglesia. Moriste en la cruz para que yo siempre priorice la relación sobre toda razón. Señor, quiero pedirte perdón si muchas oportunidades puse en primer lugar la razón y entonces eché a perder la relación con mi hermano. Disputas, enfrentamientos, opiniones distintas. Señor Jesús, ayúdame como tu palabra me enseña a guardar la unidad del cuerpo, el vínculo de la paz. Señor, ayúdame a abandonar egoísmos, actitudes personalistas, para ya no hablar del yo, sino del nosotros. En mi familia soy parte de la gran familia de Dios.